Muy buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston. Una vez más, un domingo más, Escuela Dominical. Hoy vamos para la lección número 21. Estamos en el libro de Oseas y reciban todos un cordial saludo. Espero que hayan pasado una muy linda y feliz Navidad, cada uno con su hogar, su familia. Nosotros lo pasamos muy bien, gracias al Señor. Hoy, el último estudio del 2020 y vamos entonces a empezar rapidito. Seguimos orando unos por los otros. Tenemos algunas personas afectadas de salud, como la hermana Novela Cepeda, estamos orando por ella y su familia. Y también hay otros hermanos de la iglesia que están afectados, te repito, de salud. No necesariamente COVID, gracias a Dios, pero seguimos orando. También nos hemos enterado de personas, amistades o parientes de personas de nuestros hermanos de la iglesia que así han estado afectados de COVID. Oremos los unos por los otros para que el Señor se lleve esto pronto, lo más pronto posible, y esperando que todo lo que venga próximamente sea, siempre son cosas buenas. Dios siempre manda todo bueno. Nosotros somos que nos fijamos nada más que en lo malo. Pero sigamos orando para que Dios nos pueda seguir dando la fuerza necesaria para seguir enfrentando cada día con su amor, con su paz, con su poder, con su fuerza espiritual. Bien, hermanos, vamos entonces al libro de Oseas. Este es nuestro segundo estudio. Repite, la lección número 21 tiene como título Llamado a la consagración. Hoy vamos a estar en el capítulo 4, quizás algo del 5, 6 y posiblemente al principio del 7, no necesariamente. Parece que es mucho, pero no es tanto. Lo que sí es, no voy a cubrir todos los capítulos porque hay partes que la verdad que son únicamente se pueden extender en el contexto de aquella época y queremos siempre en estas clases sacar el mayor provecho para nosotros hoy día en el 2020, dígase ya aclarándose casi 2021. Así que no voy a leerlos todos. La lección de hoy es muy importante. Vamos a tocar el versículo que prácticamente es el versículo central de todo el libro de Oseas. Así que vamos a estar prestando atención a eso. Bien, vamos entonces al capítulo 4 de Oseas y desde el versículo 1 en adelante vamos a ver que Dios va a comenzar, Oseas, tres palabras de parte de Dios, y es como la ilustración, como cuando alguien va a la corte y presenta una demanda o una queja o una acusación en corte. Y esa es la manera en que Oseas trae la palabra de Jehová. Vean al versículo 1, capítulo 4. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es como si hace un pleito, mete una demanda en la corte. Porque no hay, oigan, porque no hay verdad, uno, ni misericordia, dos, ni conocimiento de Dios en la tierra, tres. Estas son por lo menos tres razones por las cuales Dios está demandando en corte al pueblo de Israel. Estas tres características, vamos a decir, estas tres acciones, porque es la manera que está viviendo el pueblo en ese momento, y Dios trae esta queja. Versículo 2 continúa la lista. Dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Esa es la condición en que se encuentra Israel cuando Oseas está trayendo profeta en estos tiempos. Hermanos, esta ilustración o estas figuras que pone el profeta es lo que está haciendo Israel en ese mismo instante. Es lo que ha vivido, lo vivió Amós. Recuerden que después de Amós se cree que pasaron unos 10 años antes que salga en escena Oseas. Y ahora Oseas lo que está describiendo, ahora un poco más, va más allá de lo que Amós describió. Ahora es bien claro cómo está Israel. Repito, Israel, los tribus del norte. Dice, no hay verdad, no se habla verdad y todo lo que se está viviendo es que una toda apariencia, es todo mentira. Esa es la primera queja que tiene Dios contra quién, contra Israel, su pueblo. No hay verdad, todo es mentira, todo es falsedad. ¿Se acuerdan cuando Amós hablamos acerca que también falseaban las pesas y las balanzas? Bueno, lo mismo, aquí está también hablando, y Oseas también lo mencionó,
Y también aquí que no hay verdad, todo es engaño, todo es apariencia, todo es un simulado, todo está simulado. Segunda queja, no hay misericordia. Y quiero decir, quizás el no haber verdad se refiere también a que la gente se está mintiendo unos con los otros. O sea, nadie es honesto, nadie es sincero uno con los otros. No hay misericordia. Lo vimos ya anteriormente con Amós y ahora también otra vez con Oseas. La indiferencia contra el pueblo los unos con los otros, sobre todo con quién? Contra los pobres, con los menesterosos. Estaban abusando contra ellos. No hay misericordia. 3. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Eso sí es grave. No conocen de Dios. Y al Dios trae esta queja, y aquí prácticamente va todo el mensaje o la clase de este día, es que no hay conocimiento de Dios, que la gente se ha olvidado de querer que aprender más, de conocer más de Dios y de escuchar más de su palabra, de su ley, de sus ordenanzas. La gente no conoce a Dios. Por lo tanto, cuando uno deja de buscar de Dios y de aprender y de conocer a Dios, si no hay conocimiento de Dios, el pastor Dedufeo lo ha predicado desde que llegó a nuestra iglesia y lo ha enseñado muchas veces y lo hemos repetido y es una gran verdad. El hombre sin Dios es capaz de hacer ¿qué? Cualquier cosa. El hombre que se aparta de Dios va a hacer cualquier cosa. No va a tomar en cuenta ¿qué? Nada de lo que Dios dice que no se debe hacer. Por eso es que sigue la lista en el versículo 2. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran. Y eso es lo que está prevaleciendo, dice ahí, y eso prevalece. Y homicidio tras homicidio se suceden. O sea que había crímenes de matar uno a otro, se estaban matando allí mismo y era que muy común. Hermanos, al parecer es como si Dios estuviera demandando ahora a la humanidad por lo que estamos viviendo hoy día, porque todo eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. La gente, no hay verdad allá afuera. Todo el mundo, todo lo que la gente piensa que esa es su verdad. Y todo el mundo defiende su postura, sus posiciones como su única verdad. Y ahora más con el internet y con la facilidad de uno poder, como decimos por ahí en buen castellano, posteamos o publicamos en línea en nuestro website o en el Facebook, como usted quiera. Usted puede expresar su opinión, lo que usted piensa, y tiene libertad de hacerlo. Tiene toda su libertad, su derecho. Por lo menos aquí tiene libertad. Hay países que no puede hacerlo. Pero aquí tiene libertad de decir y manifestarse como usted quiera. Lo triste es que la gente lo habla como si fueran su gran verdad, la única verdad y la verdad absoluta. Nadie más tiene verdad excepto esas personas que se expresan de diferentes temas. Y así hay miles de conceptos y de ideas allá afuera. Y además que hay miles de conceptos, hay otros miles que se agarran y creen en esos conceptos también. Y se sigue multiplicando la mentira y todo el mundo cree tener la verdad. Y vivimos en un mundo de muchas verdades, de millones de verdades, pero la verdad es que no hay ninguna, porque la única verdad es que es Jesucristo. Y Dios dice, y todo esto ocurre porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Porque si uno conociera de Dios y de su mandato y de sus leyes y de su palabra, uno no estaría que defendiendo posturas tan tontas que uno ve a veces publicadas y a veces tan erróneas que van tan completamente lejos, que apartan completamente de la palabra de Dios y la gente la defiende a capa y espada. Bien, Israel está lo mismo. Como no hay conocimiento de Dios, miren cómo está el crimen. Está que campea que como si fueran los reyes, el matar, el mentir, el hurtar, el adulterar, el cometer homicidios, el hacer daño, el fraude, todo lo que ocurre hoy día. El robar de una manera más, como digo yo, más sofisticada, porque ahora se roba a nivel de hasta online, se pueden hacer transferencias ilegales. Hay tantas maneras de hacer todo lo malo hoy día que la maldad se ha multiplicado por eso mismo, porque se han multiplicado los obstáculos para que la gente conozca de Dios. Mientras más obstáculos pone el diablo y la gente los acepta para no buscar de Dios,
más la gente se va a apartar de Dios y más se va a pecar contra Dios. Y aumenta el crimen, aumenta la maldad, aumenta la mentira, en fin, aumenta que la falta de misericordia en este mundo. Bien, todo por consecuencia de no conocer a Dios. Esa es la demanda que está planteando Dios en corte y está demandando ¿a quién? A Israel por esto mismo. Después de las quejas del versículo 1, pone las quejas del versículo 2 que ya mencionamos. Y ahora vamos al versículo 6, que es el versículo central de todo el libro de Oseas y lo hemos escuchado muchísimas veces. Dice el versículo 6 de la siguiente manera. No leímos del 3 en adelante hasta el 5 porque son unas predicciones que está haciendo. Inclusive vamos a ver más adelante que ahora Jehová también las queja no es solamente contra el pueblo, sino va también contra los sacerdotes de Israel. Dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. El 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré. Y será el pueblo, como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y el 10. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hasta ahí al 10. Como dije, el versículo 6 es el versículo central de todo el libro de Oseas. La queja principal de Dios contra este pueblo en esta época era que ya se habían alejado de los estatutos de atender la voz de Dios. Inclusive ya no atendían ni siquiera a los profetas. ¿Se acuerdan cuando vimos a Amós? Y también a Oseas. No piensen que a Oseas también los recibieron con mucho bombos y platillos. No escuchan a Dios y no quieren buscar de Dios. ¿Se acuerdan que también Amós decía que tenían mucha piedad, tenían mucha religiosidad? Y mientras más seguían sirviendo al Señor, dicen ellos, ¿no? Que seguían teniendo cultos, muchos cultos religiosos, cultos muy bonitos, sin embargo, se habían apartado del Señor. Miren lo que dice el versículo 6, otra vez, por cuanto le faltó el conocimiento. Dice que el ser destruido no es por causa de quién, de que otros países entraron, no. El pueblo de Israel es destruido por no conocer a Dios. A todos le pasa igual. No es a Israel. Traemos al 2020, todo el que no busque de Dios, todo el que niegue de Dios, es destruido. Número 1, si mueres en Cristo, es destruido porque es que va muerto y se va al infierno, porque no quiso reconocer ni creer en Cristo como Señor y Salvador. Es destruido porque mientras esté vivo aquí, no puede decir que todo le va bien, porque mientras estamos lejos de Dios, la Biblia dice, estamos ¿qué? En condenación y estamos muertos para Dios. Estamos destruidos, aunque no queramos verlo. Todo por no prestar atención a Dios. Pero aquí lo que más duele y sobresale es que este pueblo, porque quizá la gente que está en el mundo, que nunca ha conocido a Dios, como dice Pedro, por su ignorancia, por no conocer a Dios, hacen las cosas por ignorancia, porque no han conocido a Dios. Pero este pueblo tiene la ley. Han tenido que, los sacerdotes estaban con la obligación de enseñar y recordarle la palabra de Dios todas las semanas al pueblo y procurar que el pueblo estuviera que obedeciendo a estas palabras de Dios. Por eso es que Dios también levanta que juicio y trae también palabra contra los sacerdotes y le dice, yo voy a sacar el sacerdocio porque no hicieron lo que debieran haber hecho. Entonces uno puede aquí, como dice, uno puede quizás interpretar y concluir, los sacerdotes reciben también, como decimos nosotros, su agüita, se mojan con esto, porque no hicieron el trabajo, porque seguramente estaban actuando de igual manera que todos estos ricos. Se unieron. Es más adelante vamos a ver, se dice que hubo un momento en que Israel mezcló los cultos paganos junto con el culto a Jehová. Y eso es horrible, eso a Dios no lo aborrece, eso es abominación para el Señor, porque ¿qué?
Él merece solamente que toda la gloria. Y Israel a este punto llegó de manera que ya en sus cultos diarios o semanales, lo que fuera, también tenían que aspectos de cultos de paganos, también lo servían con Jehová. ¿Y a quién responsabiliza Dios de esto? También a los sacerdotes. Ellos son los que tenían que dar el ejemplo, tenían que llamar la atención, tenían que predicar y enseñar al pueblo. Si el pueblo es destruido por falta de conocimiento, entonces es probable que los sacerdotes tampoco estaban ya enseñando la palabra porque le estaban gustando el vivir de la manera que estaban viviendo aquí los ricos, porque dice, más adelante dice, cuando ellos se hicieron grandes, cuando se acuerdan que vimos en Amós que Israel era una época que los ricos se hicieron que mucho más ricos y tenían al parecer mucha grandeza de muchos aspectos en lo material, dice que también se engrandecieron también que en la manera en que prevaricaron, la manera en que se apartaron de Dios. Bien, lo que quiere decir aquí es que como se alejaron de Dios, ya no quieren conocer más de Dios, Dios dice que también los va a desechar. Y ese es el castigo que recibe. Por eso es que todo más adelante, como dice en el versículo 9, dice, y será el pueblo como el sacerdote. Compara al pueblo como el sacerdote. O sea, aquí es que vemos que tanto el pueblo como el sacerdote, los sacerdotes, reciben el mismo castigo. Porque uno no cumplió en enseñar y otro no quiso tampoco buscar de Dios. Y dice que los va a castigar, inclusive este castigo va a llegar más allá de sus hijos. En algún momento dado da a entender que el castigo es que van a querer comer, van a querer multiplicarse, pero Dios no lo va a permitir. Es como una ilustración de que ellos van a querer volver nuevamente a crecer, a echar adelante, pero Dios lo va a impedir porque hay un Dios que está molesto y va a traer el juicio por esto. ¿Qué aprendemos de esto? Igual que hoy, estamos en las mismas o peor. Y mucha gente como diría, le ponen tanta importancia a los cultos hoy día y se están olvidando de las escuelas dominicales. Hermanos, no es que no se predique, no es que haya un sermón, pero un sermón no sustituye la escuela dominical. Y hay muchos allá afuera, y ustedes saben quiénes son, que solamente tienen tiempo para escuchar que los 40 o los 35 minutos del sermón y dicen, ya cumplí con Dios. El sermón es otra cosa que una palabra de Dios para darnos que un poco de aliento, para darnos que, para muchos de nosotros, darnos una chispita para levantarnos, pero realmente no se puede profundizar tanto en un sermón como en una escuela, como en una clase de escuela bíblica. ¿Por qué? Porque la escuela bíblica, como hacemos aquí, tratamos de ¿qué? De exprimir cada versículo y sacarle, como digo yo, el jugo a cada verso y poder aplicarlo en nuestras vidas y también que utilizar ilustraciones no imaginarias. Yo por lo menos trato siempre de traer ilustraciones de nuestro diario vivir para que podamos entender que lo que Dios está diciendo es muy cierto y quiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Muchas iglesias han dedicado y han puesto todo su esfuerzo en hacer un gran culto, que era el problema que tenía Israel, que se quejó a Amós. ¿Se acuerdan que Amós ya lo habló? Y ahora lo mismo. Y hacían todo para tener un gran culto, para decir qué culto tan lindo hicimos para Jehová. Quiero aclarar, ya en esta época habían mezclado también que cultos a otros dioses paganos y lo habían traído al templo o a sus cultos a Jehová. Pero en fin, y hoy día muchas iglesias han preferido invertir, repito, qué tiempo, hasta dinero y talento, todo en el culto. Entiéndase desde el inicio hasta el final. Incluye la adoración, la alabanza, el momento de las ofrendas, quizás tienen testimonio y muchas actividades y todo que quede muy lindo. Un ratito para el sermón o simplemente los sermones son para qué? Para motivar, para que la gente se sienta bien, para que no se sientan tan mal. Es simplemente darle un poquito de ánimo, coge fuerza, Dios todo está muy bien, Dios te va a ayudar, en fin. Y la gente salga con una pequeña dosis de entusiasmo para su casa y pase así la semana. No necesariamente van a aprender Biblia. Como decía anteriormente y me quedé, el sermón es otra cosa que yo siempre pienso que la predicación es para hacer que la gente coja un chispazo y desee que yo quiero buscar más de Dios. Es crearles más sed a la gente para buscar de Dios. Porque en un sermón, uno cuando predica, Dios toma en cuenta que en ese momento hay gente de muchas
manera. Hay personas que llevan años en el Señor, conocen muy bien de Jesucristo, personas que llevan todavía, están creciendo, necesitan todavía seguir adquiriendo, como también hay personas que son no creyentes. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta cuando uno trae un mensaje. Pero en la escuela bíblica uno puede abundar un poco más y entonces explicar mejor. Dios mandó desde el Pentateuco, ¿qué mandó? A enseñar esta palabra día y noche. Y la enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. Y la tendrás en el cuello y la llevarás. Y meditarás en ella de día y de noche. Y la enseñarás en el camino y la enseñarás aquí y allá. Dios mandaba a enseñar. Jesús nos dice, ir y hacer discípulos y enséñenles a guardar las cosas que les he enseñado. No ha habido nada nuevo, no ha cambiado nada desde el Pentateuco, de los libros de Moisés. El mandato es el mismo aún en la iglesia. Enseñen lo que yo les he enseñado. Pero no solamente enseñar, dice, enséñenles a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, no es solamente recibir un conocimiento, es poner por obra y practicar ese conocimiento que estamos adquiriendo. A Jesús no le llamaban predicador, le llamaban maestro, porque su formato era más de enseñanza. Se sentaba a explicar, abundaba, traía ilustraciones, traía parábolas. La idea era que la gente pudiera apreciar ese mensaje, internalizarlo y poderlo vivirlo. Hermanos, Israel, la queja de Dios, ¿qué fue? Ya no conocen de Dios. La queja es a Israel que tenía la ley. No tiene Dios por qué acusar al resto de las naciones porque ellos no tienen la ley. Pero sí Dios le exige al que tiene la ley. Por lo tanto, ustedes que son inteligentes, Dios tiene derecho, porque es Dios número uno y segundo, de exigirle a la iglesia que tenemos la palabra y decimos que tenemos a Cristo y exigirnos qué están haciendo con esta palabra. ¿Qué están haciendo? ¿Realmente estamos nosotros enseñando? ¿O simplemente estamos entreteniendo a la gente cuando van a la iglesia? Y eso es lo que hacían aquí, porque ellos no dejaron de ir al templo o a tener sus cultos, pero los sacerdotes dejaron de hacer ¿qué? Su trabajo. Bien, el cuento largo, el corto es el siguiente. Hoy muchas iglesias han dejado o han reducido el tiempo para la escuela dominical, para estudios bíblicos, para dedicarle más tiempo al culto, al momento cultico, el momento, lo grande, donde hay la música y el mensaje, todo allí. Ese es el momento más importante. No hay momento más importante, ninguno, que no sea que uno sentarse a los pies del maestro y escuchar palabra de Dios. Y cuando digo maestro, me refiero al maestro Jesús. Estoy usando ilustración cuando Marta y María, ¿recuerdan? Que estaban disgustándose porque una estaba muy ansiosa haciendo cosas y la otra se sentó a los pies del maestro Jesucristo. Jesús dijo, no le puedo regañarla, no le puedo llamar atención. Ella ha tomado que la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Sentarse a los pies del maestro de Jesús, escuchar palabra. Qué bonito. Pero eso el diablo no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Por el versículo 6:4, capítulo 4 de Oseas. El diablo sabe que mientras tenga a la gente y sobre todo en la iglesia lejos de conocer más de Dios, él sabe que se destruyen solitos, porque tarde o temprano van a estar haciendo todas estas cosas que Dios está quejando de Israel. Todo esto lo van a estar viviendo. Y después van a estar diciendo, ay, ¿por qué me pasa? Bueno, ¿conoces de Dios? No. ¿Cuánta gente nos dice, qué clase linda? No me digas que la clase fue linda. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo se aplica a tu vida? ¿Crees que vas a cambiar tu estilo de vida por lo que aprendiste? Sí. Pues entonces fue una clase de aprovechamiento. No digas que el sermón fue bonito, que fue lindo. Le preguntas al otro día, la gente ni se acuerda. Ay, pero fue lindo. No. Te gustó todo lo que se hizo antes y después del sermón, pero al parecer el sermón no tuvo nada en tu vida. Entonces asocian la música, todo lo que ocurre durante el culto, como que fue parte del sermón y no se llevaron nada, sino una experiencia que superficial, momentánea, emocional, y eso es todo. Y dicen, te pediste tremendo culto. Explícame de qué predicó el pastor, cómo fue, qué mensaje. No saben. ¿Se fijan, hermanos? Por falta de conocimiento, este pueblo perece. Estoy parafraseando, porque todavía se aplica hoy día. Qué triste es que muchas iglesias, repito, hayan dejado que la escuela dominical, hasta iglesias la han quitado ya de su programa, porque prefieren, repito, tener la gente
entretenida en un espectáculo tipo un show mundano, que es muy probable pudiéramos, no estoy juzgando a todo el mundo, pero estoy seguro que allá afuera, como sucedió en Israel, estoy seguro que hay iglesias allá afuera que han adoptado, que quizás costumbres mundanas y la han internalizado en la iglesia, como hizo Israel en el tiempo de Oseas. Usó que cultos paganos para Baal, costumbres, y la hizo parte del culto a Jehová. La queja, repito, es de bien que para los líderes. Hoy los líderes, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente procuramos para que la gente aprenda más Biblia? Otra vez, repito, o simplemente nos interesa hacer un espectáculo a fin de que la gente llegue el propósito de llenar a capacidad el recinto, el edificio, para sentirnos bien. Dios no está buscando llenar recinto. Mire, cuando Dios quiere llenar un edificio, Él lo llena. Él no tiene que decirnos, por favor, llenen el edificio. Él nunca ha pedido eso, porque quien lo llena es Él. Él lo que quiere es que hagamos su voluntad. Líderes, hagamos nuestra labor. Dios nos va a pedir cuenta si estamos o no estamos enseñando palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trae graves consecuencias. Nosotros decimos tener la verdad, pues enseñemos la verdad como Dios nos lo está diciendo. Bien, el capítulo 5, no vamos a estar leyendo completo, como dije anteriormente, pero el capítulo 5 es lo que acabo de terminar más o menos. Hay una queja de parte de Dios, pero ¿qué va a hacer Dios con este pueblo? Porque se ha apostatado, se ha dejado de Dios. Y la queja, repito, es a los líderes, ahora va al rey, a los gobernantes y a los sacerdotes. Así que ahora va a los líderes de la nación como también a los sacerdotes, a los que deben modelar la palabra de Dios. Y con esto quiero aclarar. Aquí se le exige a los reyes, a los dirigentes, porque son el pueblo de Dios y tienen un pacto con Jehová. Pero hoy día no se le exige a Washington, ni a Moscú, ni a Beijing, ni a París, ni a Londres esto mismo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún pacto con ellos. ¿Estamos claros? Ni con Bogotá, ni con El Salvador, ni con México, ni nada de esto. Ni con Caracas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún pacto con Dios. Ellos no tienen que modelar a Dios porque ellos no han hecho ningún pacto con Dios. Para esos que están allá afuera y piensan que no, porque Dios tiene hombres en los... No, eso no. Eso no lo exige. Pero sí lo exige hoy día a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Eso sí lo está pidiendo Dios hoy día también. ¿Estamos enseñando la Biblia o estamos solamente entreteniendo a la gente en la iglesia para que se sientan bien, se sientan bonitos y se sientan que es una experiencia agradable, sutil, que puedan sentirse que hayan tenido un tiempo muy a gusto en ese ratito que están allí? Y por supuesto, que dejen sus ofrendas, porque muchos, como dice la Biblia, simplemente tienen ministerios para hacer ¿qué? Para hacer dinero. No son todos, hay muchísimas iglesias del Señor allá afuera haciendo la voluntad de Dios, pero hay otros que son los que hacen más ruido y a veces son los que lamentablemente dañan y traen ridiculizan el evangelio de Cristo, porque después salen unas cosas allá afuera y uno dice, y entonces el resto del mundo dice, ve, las iglesias son todas iguales. No, lamentablemente. Pero Dios le pide aquí a los dirigentes de Israel porque ellos tienen pacto. Hoy día, repito, no, eso no se aplica hoy día. Pero sí, repito otra vez, Dios lo exige a la iglesia. ¿Estamos enseñando Biblia o estamos entreteniendo a la gente? ¿O estamos simplemente trayendo historia bíblica? Yo trato siempre de traer, aunque sea historia bíblica, de traer enseñanza, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Que la apliquemos hoy día, porque para enseñanza, ¿qué ocurrió si que David mató a Goliat? Bueno, está bien, mató a Goliat, era un gigante. Y sí, porque los problemas son grandes como... Sí, podemos traer todo ese tipo de ilustraciones. La enseñanza es si hoy día nosotros tenemos la fe y la confianza que tuvo David cuando se enfrentó a Goliat. Eso es lo que es importante. No me importa si los problemas son grandes. Yo sé que Dios puede vencer cualquier cosa. Ahora, ¿puedo yo ir delante de David? Yo puedo ir delante a cualquier situación y mostrar que soy un hijo de Dios con mi estilo de vida. Lo puedo, además de decirlo, también lo vivo. Eso es lo que es. Tratamos de hacer que en los estudios bíblicos extraer y entonces que enseñar algo que yo pueda internalizar y hacerlo parte de mi diario vivir. Capítulo 5, Dios va frente a frente contra los líderes tanto del reinado como del sacerdocio o de la
los judaísmos, ¿no? de sus sacerdotes. Bien, capítulo 6, solamente queremos hablar del versículo 1 al 6. Dice ahora, miren cómo actúa el pueblo, y Dios Osea hablando. Dice el versículo 1, capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová. Este es el pueblo, este es Osea hablando, como que esto es lo que va a decir el pueblo. Porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Oigan, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ustedes dirán, wow, Israel se arrepintió y viene. No, porque si eso es un mensaje de que Israel se va a arrepentir, ¿por qué viene el versículo 4, 5 y 6? Y es Dios quejándose. Lo que trae Oseas es que el versículo 1, 2 y 3, el pueblo seguramente va a venir, sí, pero Dios es misericordioso y yo sé que Él nos va a perdonar. Vamos al templo, pidamos perdón y usted verá que Él nos va a hacer que un pueblo nuevo. Es más, Él va a hacer que, vamos ahora, y miren, el 3 dice, y ahora sí vamos a ¿qué? Hacer todo lo posible para conocer más de Dios. Porque dice, porque como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Ustedes saben quién era el dios del sol que salía y el del otoño y la lluvia temprana y tardía. Baal. Aquí Osea le está diciendo, ustedes están que otra vez trayendo costumbres de los Baales y la están metiendo en el culto a Jehová. Así que cuidado con el versículo 1 y 3, como que eso es lo que es correcto que hay que hacer. Versículo 1 y 3, lo que Osea le está diciendo al pueblo, ustedes van a dar apariencia de arrepentimiento, pero no se van a arrepentir nada. Ustedes van a seguir con lo mismo. Hermanos, cuando uno lleva tiempo diciendo y visitando una iglesia, pero hay que decirlo así, no todos, pero hay algunos que lo que han hecho es, lamentablemente, es ir a la iglesia. Han pasado por la iglesia, pero la iglesia, la enseñanza en sí, no ha pasado por ellos nada. Es triste. Es triste saber que hay personas que conocen más del templo físico, de cuántas sillas hay, de qué color es la silla. Quizás hay algunos que ni siquiera sillas, qué color tienen. Pero en fin, de cuántas ventanas tiene el edificio. Quizás saben la programación de la iglesia, las horas y todo, los ministerios, saben todo. Pero quizás conocen muy poco de la palabra. O no quieren aprender más de la palabra. Pero quieren conocer mucho del funcionamiento de la iglesia, de la administración de la iglesia. Pero no quieren conocer de la palabra. Cada uno elige lo que quiera elegir, ¿no? Cada uno es libre. Israel eligió que no conocer de Dios, aunque tenía muchos cultos, pero no conocían de Dios. Y no lo estamos diciendo nosotros, es Dios quien nos está diciendo. Inclusive, ese versículo 6 que leímos en el 4, Jesús en 2 ocasiones lo cita. Si Jesús lo cita en 2 ocasiones, es porque Dios es vital para seguir a Cristo y para ser un hijo de Dios, que conozcamos y procuremos siempre conocer más de Dios. ¿Cómo conozco de Dios? Leyendo, aprendiendo, visitando y participando de estudios y de escuela dominical en la iglesia. Así conozco más de Dios. Es importante, porque mientras no conozcamos de Dios, ahí es que salen todos estos falsos profetas que ya hablamos mucho ya varios domingos, tantos falsos profetas y falsas enseñanzas, y nos engaña mucha gente. Es triste ver gente que son cristianos y tú lo escuchas, a veces ponen cosas por Facebook y tú dices, fulanito, fulanita creen esto, tantos años en la iglesia y está creyendo en esta tontería. Hermanos, porque la verdad que son tonterías. Y caen en esas tonterías. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios. Hermanos, hay que exhortarnos los unos a los otros a aprender más de Dios. Por eso, por lo menos desde que estamos fuera de la iglesia presencial, ¿no? Los que están a cargo, hay algunos grupos de hermanos, como 18, 19 personas, que saben que desde que cerramos, domingo tras domingo, este que está aquí le envía un texto todos los domingos diciendo buenos días, ¿cómo están? Con un versículo y dándole el link para que escuchen la escuela dominical. No es por falta de anuncios, no es por falta, pero la gente elige, bueno, ¿lo escucho o no lo escucho?
No, anímense, llámense unos a otros. Mira, pues estudia, coge este estudio. El miércoles el pastor sigue con los estudios bíblicos. Si quiere, está de los niños. Hay uno en inglés que también da una escuela dominical para los niños, está para los jóvenes también. Tenemos que animarnos a aprender y a buscar la verdad, porque hay mucha mentira allá afuera. Y como dije al principio, al tener el internet y las redes sociales, se presta para tener, decir muchas mentiras. Y mucha gente que no conoce de Dios, lamentablemente caerán en las mentiras. Y estos versículos del 1 al 3, el pueblo da a entender, o sea, ustedes van a venir como que muy arrepentidos y no van a aprender, no van a aprender. No van a ni siquiera saber lo que es un verdadero arrepentimiento, porque van a seguir que con lo que conocieron, que fue cualquier cosa, menos de Dios. Dice entonces 4 al 6, terminamos. Dice, ¿qué haré de ti, Efraín? Efraín era la tribu más grande de los 10 del pueblo de Israel. De las 10 tribus, Efraín era la más grande. Y a veces también se dice Israel como Efraín. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y ahora habla también a la del sur, porque tarde o temprano también la tribu del sur, Judá, iba a caer en lo mismo. La piedad vuestra es como nube en la mañana. ¿Se fijan? Su religiosidad, nada, no dice nada. Dice, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Es una religiosidad falsa, momentánea. Es simplemente todo apariencia. Aparecen ser religiosos, pero no. Por eso el versículo 4 contrarresta versículos 1, 2 y 3. No me vengan con el cuento que ahora están muy religiosos, porque eso no es. Eso dura que muy poco. Dios quiere hijos firmes, íntegros, que estén día y noche meditando su palabra y viviendo como Él quiere. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Envió profetas. Pero ustedes no me escucharon. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. También este versículo lo habla Jesús en una ocasión o dos ocasiones. Este versículo es también que es central. Es central. El 4.6 y diría también el 6.6. ¿Por qué? Porque es lo que Dios pide. Y Jesús se lo dijo a los mismos fariseos. No se los dijo que lo que quiere Dios es misericordia y no sacrificio, y que quiere más conocimiento de Dios y que más que holocaustos. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Hay muchas iglesias grandes, muy ricas, o quizás hasta millonarias, y hacen tremendos cultos, tremendos espectáculos. Y quizás los que viven alrededor viven en unas crisis terribles, económicamente hablando. No se ocupan, son muy indiferentes, pero tienen tremendos cultos, pero no tienen misericordia de nadie. No les importa a nadie. Dice, quiere conocimiento de Dios más que holocausto. Hacen tremendos cultos. Quizás hay quienes dan tremendos diezmos, grandes cantidades de diezmos. Se desviven haciendo actividad, levantando fondos para aquí y para allá, para tener más edificios más grandes, para donar más edificios, pintar más edificios, añadir más muebles, más inmuebles dentro del edificio. Hacen muchísimas cosas. Hacen tremendos, repito, espectáculos de entretenimiento en los cultos. Hacen quizás 1 hora, hora y media de alabanza. Piensan, wow, nadie adora como Dios. Mire, usted puede cantar por 5 horas y quizás ni 1 minuto ha sido adoración. Hablamos, esos son otros 20 pesos, otro cuarto de hora. Pero puede cantar 2 horas y posiblemente ni 1 minuto fue adoración a Dios. Eso es lo que dice aquí. Más que holocausto. Porque hay quienes piensan que mientras más cantan en la iglesia es porque están haciendo más sacrificio de alabanza a Dios. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que vidas rectas, que le obedezcan, que den testimonios que son, como dice la palabra, que vivamos como verdaderos hijos dignos de Dios. No que dando un show de que soy cristiano, pero por detrás vivimos como si no conocemos a Dios. Y eso es quien realmente nos delata. Nuestro actuar, nuestra vivencia, nuestro hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de opinar, posiblemente son los momentos en que reflejan si realmente conozco o no conozco a Dios. ¿Y cómo es eso? Si le dedico tiempo a estudiar la palabra, a aprender más de la palabra de Dios. Y dejo afuera y echo a un lado todo aquello que no venga de Dios. Pero ¿cómo voy a aprender a rechazar lo que no es de Dios? Conociendo más de Dios. Mire, y quiero terminar la clase, tampoco dedique a hacer
estudio de cosas de otras religiones. Sí, eso quizás ayuda un poco. Mientras más conozca de la palabra de Dios, más va a conocer y va a saber lo que es mentira. Mientras más verdad haya en ti, más es fácil para ti identificar lo que es mentira, lo que es engaño. No pierdas el tiempo en aprender, déjame ver qué dicen los mentirosos. No, esa es otra mentira del diablo. Enseñemos la verdad, punto. Jesús mandó a predicar la verdad, no enseñar, no enseñen que aquello es lo malo. No, enseñen esto. Porque lo malo, hermano, se aprende de gratis y sin esfuerzo. Pero para esto hay que esforzarse. Para eso hay que disciplinarse y hay que poner energía para ejecutar ejecutar la función de sentarme con calma, meditar, reflexionar, buscar la manera, orar y pedirle a Dios que me ayude a guardar esas palabras. Eso toma tiempo y requiere disciplina y esfuerzo. Así que para aprender lo malo nunca hace falta esfuerzo. Eso viene de gratis, se lo garantizo yo. Bien, hermanos, aquí terminamos la clase hoy de Oseas. Como dije, no iba a tomar todo el capítulo, tampoco 7. Son versículos que se refieren más bien al momento en ese contexto histórico. Pero el meollo, el centro de la clase de hoy, ¿cuál es? Por falta de conocimiento, el pueblo perece. A falta de conocimiento de Dios. Más que muchos holocaustos, hay que conocer de Dios. Más que muchos sacrificios, hay que tener misericordia. Hay que tratar bien al otro. ¿Se fijan los dos mandamientos aquí otra vez? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Dios es el que primero en todo. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está. Porque tener misericordia es misericordia con los demás. Conocimiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque conociendo a Dios, evita que hagas pecado, que hagas mal a los demás. Y vas a ver entonces misericordia con los demás. Hermanos, simple, sencillo. Saquemos tiempo, dediquemos tiempo para aprender y conocer más de Dios. Lo dijimos ya un tiempo y también lo habla también el Pablo en el libro de los Gálatas. Es importante conocer de Dios porque recuerden que en el cielo Dios nos tiene que conocer a nosotros para podernos dejar entrar. Porque el padre le va a decir al hijo, ¿y conoces a este? No sé quién es, ni su nombre está escrito en la Biblia. Hermano, en el libro de la vida, todo el que va al cielo tiene que ser conocido por Dios. Dios va a dejar entrar a todo el que conoce. Pero al que no conoce, le va a cerrar la puerta y le va a decirle de arriba, no te conozco. Así que procuremos que Dios nos conozca. ¿Cómo? Conociendo más de Dios y poniendo por obra su palabra. Que Dios me los bendiga mucho. Hermanos, le pedimos al Señor que, como el 2020 hasta aquí Dios nos ha guardado, como Dios nos ha protegido, que nos siga guardando y protegiendo en el año que viene. Eso es lo que debemos pedirnos unos por los otros. Dios ha sido fiel hasta hoy, Él lo va a seguir siendo. Nosotros podemos ser infieles, pero Él sigue siendo fiel. Que tengan un año muy lindo, muy hermoso en el Señor, próspero en el Señor, lleno de la sabiduría, poder y esa fortaleza espiritual en el Señor. Y que Cristo siga siendo el primado hoy, mañana y siempre. Y no importa lo que en los años no traen nada, no importa lo que suceda en el 2021, Dios estará con nosotros, repito, como estuvo con nosotros en el 2020. Que Dios me los bendiga mucho y yo como en unos 35 minutos comienza el culto, también el último culto del año 2020. Que Dios me los bendiga mucho. Pasen una linda semana. Bye bye.